haciendo esta analogía de la clínica PYME, si tuviéramos un paciente que fuera una organización, supongamos, de entre unas 11 a 50 personas, o sea... Promedio, una pyme promedio. Una pyme promedio, exacto. Claro. Viene al consultorio y te pide hacer un chequeo. ¿Qué controlarías en ella? A ver cómo estamos. Claro, exactamente. Sí, el universo de las pymes es muy amplio, por eso establecer un promedio es difícil. Además, todos los sectores involucrados, ¿verdad? Así que si nos fijamos este rango de 50, 60, 70 empleos, entre 50 y 100 podríamos estar en ese promedio, ¿no? Bien. Entonces vamos a suponer que nosotros hacemos, o le indicamos, le prescribimos una serie de análisis y nos fijamos luego en los distintos ítems, ¿no? Sí. Así como hacemos en la realidad. Sí, vemos, sí, así como un doctor te recomienda, claro, un análisis de sangre. Exacto. Sería un día para luego establecer un diagnóstico, ¿verdad? Y nosotros mismos podemos fijarnos si nuestras medidas están dentro de los parámetros normales. Exacto. Entonces, en este caso vamos a prescribir análisis y vamos a tratar de hacer un diagnóstico de esa pyme promedio. Y además de esa pyme que dijimos, 50 y 100 empleados, vamos a suponer que es una pyme industrial. Pero esas son las más complicadas en este momento, ¿no? Perfecto. Entonces, lo primero diríamos rentabilidad. Y luego con los resultados, ¿qué apreciaríamos? Que en el último año la rentabilidad ha caído en todas las pymes. Como consecuencia en todas las pymes. Como consecuencia de una combinación de dos factores. Por un lado, el precio de venta de sus productos aumentó por la inflación. Correcto. Pero aumentaron más los costos. Es decir, se achicó el margen. Se achicó el margen. ¿Y a eso qué le sumamos? Que la contracción del mercado interno hizo que vendieran menos. Correcto. Es decir, es cierto, porque acá en el programa pasado hemos hablado de la caída del consumo, salvo en algunos rubros excepcionales que están vinculados al agro, a la cadena automotriz y demás. Pero en general, los rubros que atienden las pymes y los sectores a los cuales dirigen sus productos o servicios, en general ha manifestado una caída en los últimos 12 meses. Ejemplo, datos de la Fundación Observatorio PYME, que trabaja con la Unión Industrial, que en realidad es la Unión Industrial Argentina la que permite su funcionamiento. El precio de venta de los productos de las pymes industriales, tomando desde el cuarto trimestre de 2015 a tercer trimestre de 2016, aumentó un 35% aproximadamente. Sin embargo, los costos de producción en ese mismo periodo para las pymes industriales aumentaron un 59%. Claro, casi estamos hablando del doble. Casi el doble. No podemos, o sea, no hace falta ser muy exacto para darnos cuenta de la diferencia que surge allí. Sí, también está el problema de que si uno, porque es una práctica a veces habitual en algunas empresas que instrumentan una política de precios simple, es trasladar los costos directamente al precio. Está el problema de que el mercado está resentido y tiene un poder adquisitivo alicaído, lo cual no le permite hacer frente a nuevos aumentos. No ha sido posible para una pyme trasladar la totalidad del aumento de sus costos a sus precios. Bien. Precisamente por este tapón que genera la contracción de la actividad económica, o la caída en el consumo. ¿Sí? Muy bien. Ese es el primer análisis. El primer análisis. El segundo elemento de análisis es el financiamiento. ¿Está? Y ahí tenemos dos vías de análisis. Uno, los costos del financiamiento. Claramente en el primer semestre del año pasado aumentaron de una manera importante. Luego ese aumento se tranquilizó, como que se moderó. Sí, hay que recordar, perdón, Daniel, hago una pausa, que en ese momento que mencionas, la tasa de interés era muy alta. Altísima. Con lo cual el costo de los créditos para acceder a las pymes también era alto. Con el tiempo, es decir, y en estos primeros meses del año 2017 ha ido mermando, pero no ha sido una caída abrupta, sino que... Se ha desacelerado ese crecimiento, se ha desacelerado. De todas maneras, para lo que es financiamiento transitorio del capital de trabajo, vía, ejemplo, descubierto, aún sigue siendo muy alto. Tasas que van en un rango del 30 al 40% nominal anual. Este es un primer elemento a considerar dentro del ítem financiamiento. El segundo es lo que yo llamo la patología, ya que estamos en términos médicos, de alargamiento del ciclo operativo. ¿Qué significa este término? ¿De qué estamos hablando? El ciclo operativo de una empresa, ¿cuándo comienza? Supongamos que estamos en una pyme industrial, comienza cuando recibe la materia prima, los insumos. Correcto. Continúa con el proceso de producción, se extiende con la venta del producto terminado y finaliza ¿cuándo? Cuando cobro la venta. Todo este lapso se denomina ciclo operativo.
¿Cómo está ese ciclo operativo? En situaciones de caída de consumo, contracción de la actividad, mis proveedores y mis clientes también sufren este efecto, entonces la cadena de pago se prorroga, se prolonga, se dilata. Entonces, el ciclo operativo, reitero, este tiempo que media entre que recibo mi materia prima o insumo y que cobro mi producto, se alarga. ¿Cuál es el problema? Al ciclo operativo hay que financiarlo. Exacto, hay que tener espalda financiera para aguantar la compra y después no cobrar. Exacto. Entonces, se alargan días y eso produce el segundo efecto sobre los costos de financiamiento. Primero, aumenta la tasa de interés. Segundo, más tiempo para financiar mi ciclo o mi capital de trabajo. Así es. Un nuevo costo que yo debo sumar y por lo tanto esto impacta directamente en la rentabilidad. Este es el segundo elemento. Tercer elemento. Tercero es el mercado. ¿Está? ¿A dónde dirigen fundamentalmente sus productos o servicios las pequeñas y medianas empresas? Al mercado interno. Así es. El mercado interno se contrajo. ¿Qué pasa con la salida afuera, con las exportaciones de las pymes? Veámoslo. En los últimos 10 años, de cada 10 pymes que exportaban, 4 dejaron de hacerlo. 4 dejaron de hacerlo. Otro dato importante. Una mortalidad importante en ese aspecto. 40%. Importantísimo. Y también se abrieron las importaciones por el otro lado. Absolutamente. Pero otro dato que habla de cómo se han relegado las pymes con respecto al mercado externo. De cada $100 que ingresan al país producto de exportaciones, 90 los generan grandes empresas. Solamente 10 pequeñas y medianas empresas. Es decir, que la mayoría de las pymes, el 90%, 9 cada 10, está dedicada al mercado interno. Se dirige al mercado. Solamente el 16% de las pymes exportan. Solamente el 16% de las pymes exportan. Entonces, otro dato, el mercado. Un mercado que no está abierto, no está diversificado. Entonces está concentrado en un mercado interno que además ese mercado interno se ha contraído. Otro elemento negativo en este análisis que estamos haciendo. Cuarto elemento, la tecnología, la incorporación de tecnología o automatización. Lo hablábamos recién. Vos lo decías recién. Va aumentando de una manera muy fuerte, a un ritmo muy veloz, la incorporación de tecnología en las empresas. En Europa, o en los países, este es un dato de Europa, pero se extiende al resto de los países desarrollados. Las pequeñas y medianas empresas destinan entre el 5 y el 6% de las ventas a inversión en tecnología informática o comunicaciones. En Argentina es mucho más bajo. ¿Tá? Entonces las pymes tienen un rezago en lo que hace incorporación de tecnología y automatización. ¿Esto qué le provoca? Pérdida de productividad, pérdida de competitividad con respecto a las grandes. Sí, aparte las pymes van a tener un desafío que ya lo hemos tratado acá cuando hablamos de empleo. La automatización supone también riesgo de algunos empleos que no se rediseñan. No solamente eso, un último informe del Fondo Monetario, estamos hablando del Fondo Monetario, que ver como responsable de la caída de los ingresos de los trabajadores en los últimos 35 años, dice que el 50% de esa caída de ingresos es explicada por la incorporación de la tecnología. Muy bien. Entonces, la tecnología, si bien beneficia, también tiene sus costos. Así es. Acá estamos viendo una placa que es como si fuera una radiografía X de los 4 aspectos. Sí. La caída de la rentabilidad, el financiamiento que no es del todo barato, si bien ha bajado sus costos, un mercado alicaído y la automatización a través de tecnología. Si te pidiera hacer un diagnóstico general, ya hemos hecho los 4 análisis. Sí. Las pymes argentinas están hoy... 4 análisis que nos dan muy bien. Exacto. Para terapia intensiva, sala intermedia u observación. A ver, seguramente va a ingresar por la observación y estaremos en una sala intermedia. No vamos a ir hacia la intensiva, aunque en algunos sectores sabemos que ha llegado esa situación. Claro. ¿no? Muchas pymes del sector lácteo, por ejemplo, están en una situación grave. Bastante compleja porque aparte se agrega otra coyuntura que es el tema del clima y demás. Exactamente. El sector autopartista también sufrió una grave contracción durante los últimos 12 meses. Entonces podemos decir que en términos promedio estamos en esa sala intermedia que implica muchos desafíos. Y dice, ¿cuál sería el tratamiento? Que sería lo último. Te iba a preguntar eso porque alguien que nos ve dice no nos quedemos con el problema, con el diagnóstico. ¿Qué puedo hacer para mejorar? Sí, porque si vamos a un médico no nos da un tratamiento, la verdad es que la visita no fue muy productiva, ¿verdad? Pero en los poquitos minutitos que nos quedan, yo diría que en el tratamiento tenemos que comenzar por dibujar 3 círculos. Dibujar 3 círculos. Un círculo externo donde vamos a incorporar todas las variables del contexto.
aquellas que no podemos modificar, pero ante las cuales, ante esta variable, nosotros debemos ejercer cierto poder de defensa, prepararnos, anticiparnos. Variables negativas, aunque algunas se han moderado en cuanto a su efecto negativo. Por ejemplo, el costo financiero. Ahora había una suba de la tasa de interés, una suba de la tasa de interés de referencia del Banco Central, así que debemos atender con mucha precisión, con mucha alerta, cómo continúa la evolución de la tasa de interés. Entonces, primer círculo, variables externas. Un círculo intermedio, el sector en el que opero. Evidentemente, algunos sectores van a mostrar síntomas de recuperación, pero otros todavía no. Fíjense que nosotros siempre decimos para este año, y en general con muchos colegas, cuidado que si bien este año cerrará con crecimiento, algunos sectores van a crecer, pero otros no. Entonces, debemos analizar allí en qué sector estamos, en el sector en el cual se prevé crecimiento o no. Y finalmente, el círculo interno es el círculo de la empresa. ¿Qué podemos hacer allí? Que es un poco lo que estamos viendo aquí. Y un poco lo podemos hacer. Hay que defender esa rentabilidad dentro de nuestras posibilidades, dentro de las herramientas que podemos manejar. Una muy concreta es trabajar sobre ese ciclo operativo que hacíamos referencia recién. Si optimizamos todo lo que podemos, la gestión de nuestros stock y nuestras cuentas a cobrar, es decir, el financiamiento al cliente, podemos reducir ese lapso, ese ciclo operativo, y de esta manera precisar menos financiamiento. O sea, sintonía fina con el efectivo. Sintonía muy fina con el efectivo y con los procesos productivos. Acá, y cheques también, porque las pymes manejan pago de absolutamente. Lo que pasa es que para ser bien efectivo, también esto va de la mano de la incorporación de tecnología y la automatización. Claro. Eso ayuda al ciclo. Entonces, es como que una variable me desencadena otra, ¿no? Exacto. Entonces, correcto. si yo trato de gestionar mejor una variable, es como que preciso gestionar también bien la otra. Y si no hay fondos para invertir, allí se me complica. Bueno. La segunda práctica que habías prescripto me llamó la atención, hacer CrossFit financiero. Sí. ¿Qué quiere decir CrossFit? Porque CrossFit es una rutina que se usa intensiva en muchos gimnasios, que incluso surgió en el campo militar. Sí, y vos aplicás decir CrossFit en el ámbito financiero. ¿De qué estamos hablando? Lo que pasa es que es un CrossFit que tiene que hacerlo ¿quién? El gerente financiero. Perfecto. Está el gerente financiero. No solamente asumir un rol de controlar la información, sino involucrarse directamente en la estrategia. Entonces va desde la planificación hasta la gestión, pasando por distintas herramientas, desde el presupuesto hasta tableros de control. Y digo CrossFit porque no es que hago un ejercicio, lo termino y recién comienzo el otro. Voy moviéndome de manera continua de un ejercicio a otro y vuelvo al inicio. ¿Está? Entonces voy del presupuesto al control y vuelvo al presupuesto. Acá me parece una buena imagen que grafica lo que decís. Exactamente. Y de esa manera fortalezco mis músculos y mis vitaminas. Muy bien. Y un último elemento, si tenemos tiempo. No, si tenemos el elemento para desarrollar los últimos dos. Tenemos un elemento que me parece a mí fundamental. Recién hacíamos referencia al mercado. ¿Cómo llego yo mejor al mercado? Redefiniendo mi producto /servicio. ¿Por qué digo /servicio? Porque hablando con muchos empresarios pymes, dentro de este promedio que vos fijabas recién de cantidad de empleados, también una facturación que puede estar entre 50 y 100 millones de pesos al año, ellos siempre conciben su negocio en función de un producto que venden. Se fijan demasiado en el producto. Es como que ven el árbol como si tuvieran miopía de producto, se suele llamar. Veo el producto, pero no miro el mercado. Y debería ser al revés. ¿Y qué no miro además? Que detrás de ese producto debe haber un servicio. ¿Está? Entonces, el foco demasiado concentrado en el producto. Y detrás de ese producto, aunque el producto sea muy simple, vendo zapatillas, hay un servicio que prestar allí. Hay un caso muy interesante, que es el caso del Lego, que a lo mejor lo tratamos en una próxima, cómo ha ido redefiniendo su producto, servicio, y cómo pasó de ser de una empresa que estaba al borde de la quiebra 2003-2004 a ser el primer productor de juguetes del mundo. También es una gran empresa, pero fue chica en algún momento. Entonces, redefinir eso, redefinir que detrás de un producto, detrás de estos bloques, en estos bloques que vemos allí, hay todo un servicio detrás para satisfacer una necesidad o sobre todo satisfacer un deseo. Eso es clave para el empresario hoy, en esta situación de crisis, en esta situación de caída de la actividad económica o análisis un poco negativo que nos llevan a esa terapia intermedia o en cualquier otra situación. A Lego le decían, no produzca más bloquecitos porque los chicos ahora quieren jugar en Internet.
fue por más, redobló la apuesta, Sí. redujo el tamaño de los bloques, aumentó la dificultad y de esa manera llegó a proponerles a sus clientes, ustedes pueden ser referentes en estos, les propongo este desafío, esta propuesta de valor, y llegó a ser la primera productora de juguetes del mundo. No solamente eso, se metió en el campo del entretenimiento y bien amplio. Lego, también conocido por replicar algunas de las figuras de héroes, por ejemplo, las del sello DC, que es Batman y Superman, creó los superhéroes con los formatos de bloques. Con los formatos de y bloques, también hizo claro, lo mismo claro. con la franquicia de Star Wars, que hoy se puede ver en películas de Lego De Lego, exactamente. con estos exactamente, superhéroes. Es decir, que exactamente. también no solamente se quedó en el producto base, sino que se diversificó con nuevos productos que le permitieron captar mercados y principalmente la atención de los jóvenes. Y esa es la gestión sobre ese círculo interno. Recuerda, si dibujamos estos 3 círculos, concentremos en ese círculo interno, fortaleciéndonos, tratando de responder a lo que el mercado me requiere, a lo que el mercado me demanda, creo que tengo más posibilidades de afrontar esta situación y de aprovechar oportunidades cuando el viento esté a favor y salgamos de esa terapia intermedia y ya estemos dados de alta. Soy consciente de que debemos salvar distancias y debemos salvar momentos, no solamente distancias territoriales, sino de tiempos, en el ejemplo que recién manifestaba. De todas maneras, creo que siempre es útil apelar a los casos de éxitos y ver qué podemos replicar en nuestra propia circunstancia.